Hola, hoy estamos en el módulo 4 de la Certificación Internacional de Salud Digestiva con un enfoque desde la nutrición funcional. Esta es la clase número 24, bases de la dieta FODMAP y consideraciones para su aplicación. Yo soy Catalina Vespa, les cuento un poco de mí. Soy licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Juan Agustín Maza en Mendoza, Argentina. Luego revalidé mi título en la Universidad de Chile. Hice el Magíster en Nutrición y Alimentos con mención en Nutrición Clínica en el INTA en la Universidad de Chile. Hice el posgrado universitario de Abordaje Médico y Nutricional de la Enfermedad Celíaca en el Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano en Argentina. Hice el Diplomado en Nutrición Digesto-Absortiva de la Asociación de Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. Hice la diplomatura universitaria en Enfermedad Celíaca y Trastornos relacionados al gluten de la Universidad de El Salvador. En cuanto a otras formaciones, soy docente universitario de la Universidad del Desarrollo en pre y posgrado. En Chile hago consulta nutricional de pacientes. Soy coordinadora y docente del Diplomado a Distancia de Actualización en Enfermedad Celíaca, Intolerancias y Alergias Alimentarias del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Y soy docente de la Certificación Internacional en Inmunonutrición Pediátrica con un enfoque en condiciones autoinmunes, alergias e intolerancias alimentarias del Instituto Universitario Vive Sano, y también soy conferencista. Los temas que vamos a abordar en la clase de hoy van a ser FODMAPs, tipos, absorción, beneficios, características. Vamos a ver la implementación de la dieta baja en FODMAPs, reintroducción de los alimentos y la dieta personalizada. Los objetivos para nuestra clase van a ser 3: identificar los distintos tipos de FODMAPs y en qué alimentos se encuentran, analizar la implementación de la dieta baja en FODMAPs, conocer la forma de reintroducción de alimentos. En cuanto a los FODMAPs en alimentos y su efecto, este término FODMAPs, que es para los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polialcoholes fermentables, se empezó a usar a partir del 2004-2005 por la Universidad de Monash en Australia. Dentro de los monosacáridos que se consideran en los FODMAPs tenemos la fructosa, de disacáridos a la lactosa. De los oligosacáridos tenemos a los FOS, o fructooligosacáridos o fructanos, y a los GOS, a los galactooligosacáridos. De los polialcoholes son varios, algunos son el maltitol, xilitol, sorbitol. Más adelante vamos a hablar más de ellos. Algo que es importante aclarar respecto al tránsito intestinal es que algunos de estos componentes podrían ser absorbidos y otros nunca van a ser absorbidos. Entonces quiero hacer esa distinción. En el caso de la fructosa, si viene en algún disacárido, como es el caso de la sacarosa, vamos a necesitar la enzima sacarasa para hidrolizarlo y poder absorberse. En caso de que venga como fructosa libre, se va a poder absorber sin necesidad de hidrólisis. Sabemos que en general se absorbe por el GLUT5 y en menor medida por el GLUT2. Entonces la fructosa en general va a ser absorbida. En algunos casos, cuando exceda la capacidad absortiva, no va a poder ser absorbida en el intestino delgado y va a pasar al colon, donde va a ser fermentada. En el caso de la lactosa va a estar formada por dos monosacáridos, como es la galactosa y la glucosa. Necesitamos la enzima lactasa que produzca la hidrólisis para obtener los monosacáridos libres que van a poder ser absorbidos. En caso de que no tengamos la enzima lactasa, la lactosa no va a ser absorbida y va a pasar hacia el colon, donde va a ser fermentada. Entonces fructosa y lactosa podrían ser hidrolizadas y absorbidas. En algunos casos no va a poder producirse la absorción y van a pasar al colon. En el caso de los polialcoholes, vamos a ver un poquito más adelante que una pequeña parte de los polialcoholes se absorbe, pero la gran mayoría de los polialcoholes no tenemos capacidad para absorberlos, igual van a pasar al colon. Y tanto los fructanos como los galactoligosacáridos, ninguna persona va a poder absorberlos porque no tenemos las enzimas para digerirlos. Es lo que consideramos en general como fibra, y estos, en todos los casos, van a pasar al colon a ser fermentados. Todos estos componentes que no se absorben a nivel intestinal, en duodeno, yeyuno e ilion, van a pasar al colon, y ahí las bacterias las van a fermentar produciendo ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato y el acetato, y gases como metano, dióxido de carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, después vamos a ir viendo cada uno en detalle, pero partamos un poco de cómo es esta digestión inicial. Naturalmente, los FOS y los GOS tienen un efecto prebiótico que es benéfico. ¿Y por qué naturalmente los FOS y los GOS? Porque como vimos, los FOS y los GOS en ningún caso van a ser absorbidos. Ahora, en aquellas personas donde haya mala absorción de fructosa, de lactosa, de polialcoholes, también estos van a terminar teniendo un efecto probiótico, pero bueno, no es la característica natural de estos componentes, así como en el caso de los FOS y los GOS.
Uno de estos efectos es este efecto tránsito o efecto laxante, porque obviamente van a acelerar el tránsito, que va a ser beneficioso en aquellas personas que a lo mejor tengan constipación. Tiene un efecto muy positivo a nivel del sistema inmune, estimulan el sistema de barrera inmune, van a aumentar la síntesis de inmunoglobulinas específicas al intestino como defensa, y van a disminuir la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Se ha visto que específicamente la inulina, que es un fructano, favorece la absorción de calcio, no así otros FODMAPs. Y sabemos que todos en su fermentación van a producir ácidos grasos de cadena corta, como es el butirato, el acetato y el propionato, que tienen efectos benéficos, varios de ellos. El butirato principalmente a nivel del colonocito. Y estos ácidos grasos también van a influir, por ejemplo, en la glicemia, favoreciendo su disminución. Y también va a haber una disminución de colesterol y triglicéridos asociado a distintas acciones que tienen los ácidos grasos de cadena corta, y porque muchas veces esta fibra puede impedir la absorción de colesterol a nivel colónico y ser eliminado por la materia fecal. ¿Qué pasa en personas que tienen colon irritable? Este efecto tránsito laxante, que puede ser muy beneficioso en otras personas, en personas que tengan colon irritable, recordemos que ellos tienen hipersensibilidad visceral, por lo tanto cualquier síntoma la van a sentir exacerbado. Por lo tanto, esta fermentación va a llevar a una producción de gas, de meteorismo, con distensión, dolor abdominal y puede dar a diarrea. Y esta distensión y dolor abdominal se va a sentir con mucha intensidad. Entonces tal vez este efecto tránsito o efecto laxante de los prebióticos o de estos componentes no absorbibles en personas con síndrome de colon irritable puede ser realmente doloroso o molesto. Cuando hablamos de lactosa, como dije, naturalmente la lactosa se debería hidrolizar a glucosa y galactosa, ser absorbida y que no pase al colon. Ahora necesitamos diferenciar dos conceptos: la malabsorción y la intolerancia. La malabsorción de lactosa es una deficiencia enzimática, es decir, no tengo lactasa para hidrolizar la lactosa, por lo tanto no puedo digerir ni absorber la lactosa. Puede ser primaria o secundaria: primaria cuando no tengo la lactasa, y secundaria a otras patologías, como por ejemplo enfermedad celíaca, diarreas, ¿sí? Otras enfermedades intestinales. Y la secundaria puede revertirse. Y cuando no tengo mala absorción, puedo o no presentar síntomas. Que alguien tenga mala absorción a la lactosa no quiere decir que vaya a tener síntomas de intolerancia. Cuando ya se presentan los síntomas, ahí sí hablamos de intolerancia. Entonces la intolerancia es signos y síntomas asociados a la mala absorción, y estos síntomas pueden ser dolor abdominal, distensión, flatulencias, diarreas, y sí hay que tratarla. La malabsorción, como no produce síntomas, no hay que tratarla. Si esta malabsorción pasa a una intolerancia produciendo síntomas, ahí sí tenemos que tratarla. Y los síntomas, como vimos, se van a producir porque la lactosa que no es digerida va a ir al colon, donde va a ser fermentada. Esta lactosa no digerida va a tener un efecto osmótico atrayendo agua. En aquellos casos donde la producción de ácidos grasos de cadena corta de la fermentación de la lactosa exceda la capacidad de absorción del colon de estos ácidos grasos de cadena corta, puede provocar diarrea. Y también se puede provocar diarrea cuando la cantidad de lactosa que llega al colon excede la capacidad fermentativa de las bacterias colónicas. La lactosa va a estar naturalmente en alimentos, algunos alimentos derivados de la leche, ¿sí? Como por ejemplo la leche, ya sea entera o descremada, la cantidad de lactosa no cambia, porque entre entera, descremada o semi lo que cambia es la cantidad de grasa. Obviamente podemos tener leche deslactosada sin lactosa, y leche de otros animales, como por ejemplo de cabra, también van a tener lactosa. Sabemos que las leches de todos los mamíferos tienen lactosa. El yogur también va a tener lactosa. Ahora, cuando ya vamos a quesos, la cantidad de lactosa en los quesos es bien baja. Veamos, en los quesos cremas tenemos 0,9 gramos por porción de consumo, ¿sí? En los quesos más bien duros menos de 0,1. Ahora ya en los helados sí tenemos lactosa. Y también puede haber lactosa en otros alimentos que han sido elaborados con leche, como por ejemplo algunos postres de leche, ¿sí? Chocolates, helados, etc. También se puede agregar la lactosa en polvo como un aditivo, mejorando la textura y el sabor de otros alimentos, como por ejemplo embutidos, salsas, margarinas. Acá sí tenemos que tener en cuenta que no todos los alimentos derivados de la leche van a tener lactosa, por lo tanto no tenemos que restringir necesariamente alimentos. Por ejemplo, mantequilla, quesos. La persona debería poder consumirlos sin ningún problema. Si ya les producen síntomas, habría que evaluar tal vez tolerancia a las grasas, ya que sabemos que estos alimentos son queso o mantequilla son altos en grasa.
La malabsorción de la lactosa puede ser influenciada por distintos motivos, principalmente la cantidad de lactosa consumida. En general, la bibliografía dice que el consumo de lactosa tolerado son 12 gramos. Cuando uno habla con las personas con intolerancia a la lactosa, en general toleran mucho menos cantidad que esto, porque 12 gramos es una taza de 200 ml de leche y la gente en general no tolera eso. La velocidad de vaciamiento gástrico también va a influir, que va a estar muy asociada a que otros alimentos lo consumís junto con la lactosa. Por ejemplo, si el consumo es de leche entera, esa grasa de la leche entera va a disminuir la velocidad de vaciamiento gástrico, haciendo que la lactosa llegue de forma más lenta al intestino y por lo tanto el tránsito sea más lento. A diferencia de una leche totalmente descremada, donde al no tener grasa el vaciamiento gástrico va a ser más rápido. Entonces también el mezclar la lactosa con otros alimentos puede ayudar a que no haya tanta sintomatología. También va a depender de la actividad de lactasa residual. Algunas personas tienen alguna actividad de lactasa residual que ayuda a hidrolizar parte de esa lactosa. El tiempo de contacto con la mucosa, si el tiempo de contacto es mayor, tenemos más posibilidad de que a lo mejor se digiere y se absorba, a que si el tránsito es más rápido. Y también va a depender de la sensibilidad de la permeabilidad del intestino y de la sensibilidad individual. Como sabemos, las personas con colon irritable particularmente tienen una hipersensibilidad visceral donde sienten con más intensidad los síntomas y esta carga osmótica y esta osmolaridad que se produce les van a provocar más síntomas que a otras personas. En el caso de la fructosa la sabemos que se encuentra naturalmente en las frutas, de ahí su nombre, independientemente de si es bien o mal absorbida, siempre va a provocar un pequeño efecto osmótico que puede provocar sintomatología. Y la fructosa va a depender bastante de su absorción con la glucosa, ¿sí? Cuando la fructosa se ingiere junto con glucosa es mejor absorbida. Lo que se sabe es que la fructosa es absorbida principalmente por el GLUT5 y la glucosa es absorbida por el transportador SGLT1 y por el GLUT2. Cuando tenemos mayor proporción de glucosa que de fructosa, va a aumentar el GLUT2 y la fructosa también va a poder ser absorbida por el GLUT2, además de por el GLUT5. Y también aumenta la absorción paracelular de fructosa cuando hay más cantidad de glucosa. Entonces, además del contenido de fructosa en los alimentos, tenemos que ver cómo es la proporción glucosa-fructosa. Se sabe que más o menos el 90% de la población puede absorber 25 gramos de glucosa al día. Hay un 10% que esta cantidad no la va a absorber y obviamente cantidades superiores es menor el porcentaje de población que puede absorber. Como dijimos, la fructosa va a estar naturalmente en la fruta, pero también va a estar en alimentos procesados, sobre todo aquellos que tengan jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces va a ser muy importante leer el etiquetado en personas que tengan intolerancia a la fructosa, buscando este jarabe de maíz de alta fructosa y también el agregado de fructosa como tal. También como la fructosa no tiene un efecto en la insulina, por ahí se usa bastante en algunos productos para personas con diabetes o con problemas con la insulina. Acá tenemos la cantidad de fructosa en distintas frutas por porción de consumo. Cuando hablamos de una dieta con baja fructosa, no la dieta baja en FODMAP, pero sí cuando queremos disminuir la fructosa buscamos dar menos de 3 gramos por porción de fructosa. Y fíjense que la sandía, la piña, el melón dulce como el calameño, naranja, durazno tienen menos de esta cantidad, pero si hacemos a la mandarina, al mango, pera, sin miel, manzana o pera, exceden esta cantidad. Fíjense, la manzana y la pera son los que más tienen. La miel también tiene fructosa, es que estaría entre esta pera asiática y la manzana. Como dijimos, la relación glucosa-fructosa va a ser fundamental para la mejor absorción de la fructosa. Entonces yo puedo tener una fruta que a lo mejor no tenga tanta fructosa, pero que sí tenga poquita glucosa, y obviamente la absorción va a ser menor. Entonces fíjense, en el caso de la pera y la manzana, además de que tienen mucha cantidad de fructosa, la proporción fructosa-glucosa no es 50-50, de hecho tenemos más cantidad de fructosa que de glucosa. En la sandía, que tiene poquita fructosa, igual tiene mayor proporción de fructosa que de glucosa, entonces en algunas personas igual podría provocar síntomas. Lo mismo podría pasar con el melón calameño, las frutas están casi ahí 50-50. Y fíjense que, por ejemplo, un plátano, y sobre todo los plátanos verdes, tienen poquita cantidad de fructosa y más cantidad de glucosa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las zanahorias o con los duraznos. Así como la glucosa favorece la absorción de fructosa, el sorbitol aumenta la malabsorción de fructosa. Y cuando vemos la parte de polialcoholes vamos a ver que esto se potencia. Entonces, en aquellas personas con intolerancia a la fructosa vamos a querer
que haya alimentos con mayor proporción de glucosa que de fructosa, y también vamos a querer disminuir el consumo de sorbitol, que va a aumentar la mala absorción. En cuanto a los polialcoholes, tienen un gran poder endulzante y aportan pocas calorías, ¿sí? También pueden ir a aumentar el volumen en algunos productos que son sin azúcares. Entonces se usan bastante, sobre todo ahora que se está evitando el uso de azúcares. Los azúcares han sido reemplazados mucho por polialcoholes, y cuando uno ve el etiquetado de muchos alimentos tienen polialcoholes agregados, incluso alimentos para niños, y obviamente cuando uno empieza con las personas, muchos tienen síntomas digestivos. Naturalmente tiene un efecto osmótico y laxante, porque solamente un tercio de los polialcoholes que consumimos van a ser absorbidos a nivel intestinal por difusión pasiva. Los otros 2/3 van a llegar al colon a ser fermentados, ¿sí? Por lo tanto va a tener este efecto osmótico y laxante, y cuando excedemos la capacidad absortiva del colon de estos ácidos grasos de cadena corta que se producen, podemos tener una diarrea. La absorción, este tercio que se absorbe, va a depender de la tolerancia de cada persona. Algunos toleran más que otros. El tamaño molecular, aquellos que tengan un tamaño molecular más alto van a ser menos absorbidos, como en el caso del sorbitol. El eritritol, que es el que tiene el menor tamaño, tiene una mejor absorción y por eso muchas veces no se limita. La cantidad consumida, mientras más consumo, obviamente, más cantidad de alcohol. Enfermedades gastrointestinales, permeabilidad intestinal. ¿Sí? La permeabilidad generalmente disminuye de proximal a distal. Mientras más permeabilidad, más va a absorberse, ya que es absorbido por difusión pasiva. Y se sabe más o menos que 10 gramos al día de sorbitol son mal absorbidos por el 90% de la población, así que el sorbitol en general es bastante mal absorbido, y vamos a ver que se está usando mucho. Algunas fuentes de polialcoholes, esto es lo que salía en algunos artículos, pero cuando uno va al etiquetado de alimentos, sobre todo actualmente, y hablo específicamente en Chile, que es donde yo vivo, van a ver que está en muchísimas etiquetas. Los invito a que lean etiquetas, sobre todo alimentos sin azúcar, y los van a encontrar incluso hasta en mayonesa, no solamente en alimentos dulces, sino también en alimentos salados, justamente porque ayudan a aumentar volumen. El eritritol naturalmente está en frutas, verduras, los champiñones, salsa de soya y endulzantes. El manitol en champiñones, coliflor, apio, arvejas, repollo, sandía. También, bueno, se puede agregar en caramelos, chiquis y otros alimentos. El sorbitol está en la manzana, peras, duraznos, damascos, cerezas, ciruelas, el choclo también en la palta, vegetales, caramelos, chicles y postres. Fíjense que yo recién les hablaba de que la fructosa mejora su absorción con la glucosa y la empeora con el sorbitol. Y fíjense que manzanas y peras tienen gran cantidad de fructosa, más cantidad de fructosa que de glucosa, y además tienen sorbitol. Por lo tanto, en personas que tengan intolerancia a la fructosa, las manzanas y la pera van a ser alimentos que en general vamos a excluir de su alimentación. El xilitol va a estar en frutas vegetales, en la avena, en los champiñones, y también va a estar en caramelos, chicles, en las pastas de dientes, en enjuagues bucales. Generalmente también se usa porque tiene un efecto protector de caries, entonces en artículos dentales está bastante. El isomaltitol está en caramelos, chicles, chocolates, jarabes para la tos. Fíjense que este es un polialcohol industrializado, no es natural. Y el maltitol está en caramelos, chicles, chocolates, productos de pastelería, helados. También no está mucho de forma natural. También, como les dije, van a estar en muchos alimentos, y también fíjense que otro alimento que tiene varios polialcoholes son los champiñones. Por eso cuando ustedes empiecen a preguntar, muchas veces también provocan sintomatología. En cuanto a los fructanos, ¿sí? Estos FOS van a ser polímeros de fructosa unidos por enlace beta 2,1 con una alfa-glucosa terminal. Son solubles en agua. Este es un punto muy importante, porque cuando algunos alimentos, al cocinarlos en agua, yo voy a poder eliminar una parte de los fructanos, no todos, pero si quiero el agua de cocción, por ejemplo, si es una sopa y consumo un alimento y el caldo no, pero si yo elimino el agua de cocción, o tal vez voy cambiando el agua de cocción, voy a poder eliminar mayor porcentaje de fructanos. Uno de ellos, el más conocido, es la inulina, que es una cadena de 2 a 60 unidades, y después tenemos otros fructooligosacáridos de cadenas de 2 a 8 unidades, y la obtención puede extraerse de plantas. Sobre todo se extrae, por ejemplo, del topinambur o de la chicoria, que son los alimentos o las plantas que más cantidad de inulina tienen. Pueden producirse por hidrólisis parcial de la inulina, síntesis enzimática de la sacarosa, y promueve el crecimiento de bifidobacterias, bacteroidetes y lactobacilos. Si ven varios productos que están recomendados como con prebióticos, van a tener inulina, o productos tipo tránsito para tener inulina, justamente por estos aspectos beneficiosos de los prebióticos que hablamos al inicio. Los GOS o galactoligosacáridos son polímeros de galactosa, ¿sí? Tenemos tres tipos: los beta galactoligosacáridos, que van a ser de beta glucosa terminal. Estos son comerciales, ¿sí? No existen naturalmente.
y la alfa-galactosa y después tenemos los naturales que tienen una alfa-galactosa y alfa-glucosa terminal, o alfa-galactosa y beta-fructosa terminal. Y dentro de los GOS tenemos la rafinosa, estequinosa, verbascosa, que seguramente los recuerdan de distintos tipos de fibra soluble que vemos en la parte nutricional. Así que los GOS también son fibra soluble, al igual que los FOS. Y también va a promover el crecimiento de bifidobacterias, como dijimos, este efecto prebiótico que tiene. Acá tenemos una tabla con el contenido de FOS y GOS en algunos alimentos. Si vemos los FOS, están principalmente en cereales, y fíjense cereales con gluten, el cuscús, que es de trigo, fideos de trigo, quinoa en mucha menor proporción, pan de centeno, pan de trigo, fíjense que el centeno, sobre todo centeno negro, de mayor proporción, y el que más cantidad tiene es el salvado de trigo, muesli, ¿sí? Y van a estar en las legumbres, pero en menor proporción. Los GOS van a estar principalmente o en mayor proporción en las legumbres, fíjense dónde más están en las arvejas, los porotos de soya, ¿sí? Lentejas, garbanzos, porotos, ¿sí? Entonces, FOS pueden estar en ambos, en general los GOS están mayormente en las legumbres. Alimentos que van a estar altos en FOS y GOS, dentro de los vegetales tenemos los espárragos, las alcachofas, repollitos de Bruselas, el repollo, el brócoli, ajo, puerro, cebolla, arvejas. Cereales vamos a tener trigo, centeno y derivados, legumbres, lentejas, garbanzos y porotos, las frutas, sandías, duraznos blancos, chirimoya, el caqui, y aquellos que son bajos en los vegetales vamos a tener la zanahoria, el apio, el pimentón, choclo, berenjena, lechuga, el cebollín, zapallo, beterraga y tomate, y en los bajos tenemos los cereales sin gluten, ¿sí? En general cuando hacemos una dieta baja en FODMAPs va a ser sin gluten, así que también sería bueno al inicio hacer los exámenes para descartar enfermedad celíaca, porque muchas veces creemos que el problema es el gluten y muchas veces son los fructanos, o al revés, ya que los cereales tienen dos componentes que pueden producir síntomas digestivos. El trigo tiene gluten y además tiene fructanos. Acá tenemos una tabla con las distintas categorías de vegetales, frutas, lácteos, proteínas vegetales, cereales, semillas, frutos secos, azúcares y endulzantes, que son altos y bajos en FODMAPs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las vegetales que vamos a manejar va a ser las berenjenas, el poroto verde, pimiento, zanahoria, pepino, lechuga, papa, tomate, zapallo italiano. Dentro de las frutas, las uvas, kiwi, mandarina, naranja, piña, las frutillas. Lácteos, el queso, mantequilla y lácteos sin lactosa. Dentro de las bebidas vegetales vamos a tener la leche de soda con aislado de proteína de soda y la bebida de almendras. Proteínas vegetales, todas tienen el tofu firme, si se ha visto que tiene bajo contenido en FODMAPs, porque se eliminan un poco en el proceso de elaboración. Cereales en general van a ser sin gluten, semillas, nueces, maní, las macadamias, semillas de zapallo, y dentro de los azúcares podemos usar el azúcar común, jarabe de maple, chocolate amargo. Fíjense que en una persona vegetariana o vegana, esta es una dieta un poco compleja de implementar, sobre todo en personas veganas donde vamos a tener una gran restricción de proteína de origen vegetal al sacar las legumbres. Como conclusiones de esta clase, la dieta baja en FODMAPs no es permanente, se debe hacer por un tiempo y luego probar tolerancia, debe ser implementado por un nutricionista que conozca la composición de alimentos, y esto es importante porque acá no hablamos de alimentos como tales, sino de distintos componentes que están en distintos grupos de alimentos, ¿sí? Ahí vimos, por ejemplo, que pueden haber FOS en frutas, en verduras, en cereales, ¿sí? Las recomendaciones alimentarias tienen que ser acordes a las guías alimentarias de cada país, evitando deficiencias de nutrientes. Entonces, por ejemplo, si es una dieta sin lactosa, vamos a tener que o dar lácteos sin lactosa o otros alimentos fortificados, por ejemplo, para cubrir calcio, ¿sí? Acá sí vamos a tener que ir viendo la forma de cubrir los nutrientes que puedan haber en menor cantidad. El plan de alimentación tiene que ser individualizado y de acuerdo a la tolerancia individual de cada persona. No podemos dar las mismas recomendaciones a todos, ya que tal vez al inicio podría ser un poco más parecido, por las etapas de reintroducción tiene que ser distinto. Y siempre a ir viendo las características del paciente, otras patologías que puedan tener, ¿sí? A lo mejor si hay además, por ejemplo, enfermedad celíaca o alguna alergia. Con esto hemos terminado y en la próxima clase es la de suplementación nutricional en salud digestiva con Francisca Centeno. Muchas gracias.